Muy bienvenidos a Ser Fiel a mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Muy bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a mí. Gracias por continuar viendo este programa en el que buscamos que ustedes cada día más tomen conciencia acerca de quiénes son realmente y cómo a través de herramientas, de historias, de distintas propósitos que vivimos nosotros en la vida, podemos encontrar formas de ser mucho más leales a la esencia que somos como seres humanos. Desde este lugar y precisamente conociendo que parte de lo que nos pasa como seres humanos es que crecemos en una cultura en la que la imagen es lo relevante, en la que tenemos estándares de éxito, donde el dinero se vuelve fundamental, de eso hablábamos en el anterior capítulo, donde nos cuesta realmente reconocernos como fuera de la Matrix, como dirían algunos, como fuera del sistema, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Y parte de esa conversación nace también en la cantidad de juicios que empezamos a construir desde que somos niños acerca de lo que debemos ser. Pero no solamente eso, esos juicios se convierten en etiquetas con los que empiezas a mirar el mundo. Entonces, cuando tú te relacionas con el mundo desde el juzgar a quienes tienes alrededor, eh, desde que te levantas empiezas a juzgar no solamente lo que pasa con otros, sino también el no dormir suficiente, empiezas a juzgar el estoy cansado, este día está terrible, empiezas a decirte cosas muy fuertes a ti mismo, como eh, eh, en presencia de esas conversaciones, puedes decirte, por ejemplo, no seas perezoso, claro, no debiste haber trasnochado tanto, no debiste haberte quedado en las redes pegado. Empiezas en unas conversaciones internas que nos agotan. Y eso también viene del juicio. Los juicios nacen precisamente en las creencias que tenemos de cómo debe ser la vida. Pero lo más difícil es que esos filtros y esos juicios y esas creencias se convierten en la forma como nos relacionamos no solamente con nosotros mismos, sino también con el entorno. Yo les quiero traer una historia muy breve, que es una historia que escuché justamente ayer a uno de mis coaches, a uno de mis clientes. Estábamos hablando de su trabajo en la organización y estábamos hablando de distintos temas alrededor de los desafíos que él está viviendo como líder. Y me contaba de una historia de una persona que está a su cargo, que cuando ingresó a la compañía, eh, digamos, no le gustó al equipo la forma como ingresó a la compañía. Dudaban de su talento, dudaban de quién era, porque esta persona quizás eh, eh, entró de una manera que para todos no fue la que tradicionalmente usaban en la organización. Y me contaba que además esta persona tiene cojea cuando camina. Entonces se volvió la burla de los compañeros también por el hecho de que cojeaba. Y me contaba que todos entraron en el juego. Todos empezaron a entrar en el juego de criticar a esta persona, de no recibirlo, de no ver sus competencias, de no ver el ser humano que era, sino hablar acerca de la persona, etiquetarlo. Y llegó un día en el que todos se reunieron, tuvieron una actividad en la que se dio la oportunidad de que este hombre contara su historia. Y él cuenta que cuando era muy joven era deportista de alto rendimiento, jugaba tenis y un día vio a su hermanita menor que se iba a caer de algún lugar alto y él, por evitar que ella cayera, cae y termina parapléjico prácticamente. Duró varios meses en la clínica sin poder caminar. Yo estoy parafraseando obviamente la historia, pero la historia es que él, por salvar a su hermana, termina cojo. Y él dice que camina de milagro. Dice que ser cojo para él es ser deportista de alto rendimiento porque la perspectiva que tenía él cuando sufrió el accidente era que no iba a volver a caminar. Dice este líder que cuando él escuchó la historia, la perspectiva que tenía de este hombre le cambió profundamente. Se dio cuenta que como seres humanos, a veces nosotros tendemos a etiquetar a quienes tenemos alrededor y nos olvidamos realmente de quiénes somos. Nos olvidamos de entender que la conexión con el otro nace precisamente de las conversaciones que tenemos con el otro. Pero más allá de eso, de entender
porque cada uno de nosotros tenemos tantas heridas en nuestra historia que a veces nos comportamos de ciertas maneras, porque podemos ser un poco rígidos, podemos a partir de mi propia historia quizás ponerme una cantidad de capas para protegerme precisamente de la crítica, de la etiqueta, de lo que el otro dice de mí. Pero cuando realmente podemos ver más allá, sepas o no sepas la historia de la otra persona, lo que termina pasando es que aprendes a sentir compasión por el otro. Y ese es el tema que hoy vamos a traer a este capítulo. Hoy vamos a estar hablando con una de las maestras más poderosas que yo he tenido en mi vida acerca de la compasión. La compasión es un espacio en el que tú realmente puedes ver al otro. Ella nos va a hablar mucho más de esto porque ella realmente se ha dedicado a practicar la compasión. Lo ha hecho para su vida y también lo enseña y se dedica a ello. Lo que me importa de esta conversación es que hoy puedas reconocer que antes de juzgar te detengas y te preguntes qué es lo que esta persona realmente quiere, qué es lo que de esta persona realmente le inquieta, que te hagas la pregunta. Cuando nos hacemos preguntas internamente para entender lo que los otros viven, quizás podemos dar un paso distinto a el encuentro con otros, a la relación con otros. Y eso nace de la relación que tienes contigo mismo. Y de eso también vamos a conversar en este programa. Porque cuando tú etiquetas a otros, cuando tú juzgas a otros, en realidad te estás juzgando a ti mismo. Todo lo que sufrimos en términos de compasión o de falta de compasión o de esos momentos en que nos hablamos con dureza, tiene que ver con que hay alguna herida en ti que proyectas en el otro y desde ahí te estás relacionando, desde ahí aparece el juicio. Entonces, antes de juzgar, detente y pregúntate, ¿qué es eso que yo estoy poniendo afuera que quizás está internamente y que necesito mirar en mí para transformar? Porque cuando lo reconozcas, cuando te escuches a ti mismo, cuando puedas ver la historia que hay detrás, ahí es cuando vas a encontrar qué es lo que necesitas transformar para relacionarte desde una nueva manera con el entorno, desde un lugar más empático, más compasivo, más lleno de amor. Quiero terminar este segmento, por un lado recordándoles que pueden seguirme en caroguevara.com para que puedan conocer más acerca de lo que hago. Y con esta frase quiero cerrar este segmento. Allí pueden ver mi página web y todo lo que hago. Y con esta frase quiero cerrar el segmento. Tal vez el juicio no habla del otro, sino de lo que no miro en mi interior. Siempre que estés opinando de algo, revisa el lugar desde donde estás opinando, porque no es lo que el otro hace, es lo que tú te dices sobre lo que el otro hace, lo que realmente tienes que mirar. Y con esto nos vamos a un corte comercial y en el próximo segmento nuestra invitada, Roxana Gravano. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Y antes de continuar, quiero recordarles que nuestro programa es parte de la programación de nowmedia.tv, una plataforma que conecta historias, conciencia y propósito. Puedes ver este y todos nuestros programas en vivo o a tu propio ritmo, descargando la aplicación gratuita en Roku o en iOS. Y si prefieres acompañarme mientras caminas, mientras estás manejando o simplemente mientras respiras, también puedes escuchar este programa en versión podcast entrando a nowmedia.tv. Gracias por seguir aquí y sigamos juntos en esta conversación. Hoy, como les venía contando, estamos hablando de un tema que es fundamental para la humanidad, especialmente en este tiempo, porque como seres humanos hemos estado muy desconectados de nosotros, hemos estado muy desconectados de los otros, y eso viene, como se los venía diciendo, de todas estas historias que nos hemos contado y narrativas del deber ser, que a veces nos desconectan de realmente la vulnerabilidad que hay en el mundo
y cómo cuando miramos nuestra propia vulnerabilidad, cuando nos atrevemos a mirar las historias que nos contamos de nosotros mismos, empezamos a conectar de una manera muy distinta. Hoy les voy a traer a una de las maestras más poderosas de mi vida. Ella ha sido inspiración para mí. Ella aparece en el momento justo a acompañarme y ampliar la mirada. Ha sido guardiana de los momentos más desafiantes que yo he vivido en mi vida. Y por eso estoy profundamente agradecida por su presencia. Es una maestra del coaching, era formadora, aún se desempeña en esos ámbitos. Sin embargo, su camino, que ha estado alrededor del liderazgo femenino, le ha enseñado a encontrar un lugar donde el espacio interior, la conexión con nosotros mismos, la conexión con nuestro corazón, el poder mirar ampliamente al ser humano, es el que le permite realmente servir al mundo. Y ese camino la llevó a la compasión. Les presento a Roxana Gravano. Muy bienvenida, mi querida Ro. Carito, gracias. Feliz de estar acá. Muy bienvenida, gracias por llegar aquí, gracias por acompañarme. Em, bueno, esta conversación es como una conversación de las nuestras, de amigas, donde nosotros siempre hemos estado hablando de estos temas. Esto no es algo que sea nuevo para nosotras dos. Y quiero empezar por ti. Quiero empezar por em, explorar juntas por qué la compasión se convirtió para ti en un camino. ¿Dónde nació ese camino hacia la compasión? Quiero que les cuentes a la audiencia dónde nace. Ayer nos vimos un ratito diciendo que íbamos a tener esta conversación hoy y juntas dijimos, ya, no vamos a setear nada, vamos a tener una conversación como las que solíamos tener caminando en el Parque del Virrey en Bogotá. Y tú me dijiste, sí, bueno, quizás hablar un poco de cómo llegó la compasión para ti. Claro, yo de la mañana me levanté y dije, ya, vamos a buscar un poco qué hay ahí. Y tengo muchas respuestas intelectuales para poder compartir, pero lo cierto es que la compasión aparece eh, en un momento tremendamente como desafiante, ¿sí? Un momento en el 2021 cuando la vida realmente se vuelve difícil para mí. Eh, un momento como de derrumbe, donde yo estaba muy, muy asustada, ¿sí? Había que iniciar cosas nuevas y realmente por primera vez sentía que había mucho susto para mí. Tengo una amiga que es Ariadna, una monja budista hace muchos años. 2 días después, ¿sí? Me llama y me pregunta cómo estoy. Y le digo, ya, ¿de verdad cómo estoy? Bueno, te voy a contar. Ha pasado todo esto, ¿sí? Y realmente estoy muy asustada, ¿sí? Eh, y ella me contesta, qué maravilla. Mm, Solo tienes que transitar de alguna manera este susto que estás teniendo y una vez que lo transites, ¿sí? Probablemente van a aparecer un montón de posibilidades para ti. Ya, fantástico. Yo creo que yo no le corté realmente esa conversación porque la quiero mucho y la respeto mucho. No había ni una posibilidad para mí como de realmente registrar que venía un mundo de posibilidades y lo que significaba para mí como transitar y estar realmente sentada en ese lugar, sin hacer nada, sin ocupar como muchas de las herramientas que yo claramente venía ocupando cada vez que la vida me sacudía o cada vez que había un momento difícil, que tenía que ver con irme de viaje, que tenía que ver con hacer algún curso, que tenía que ver con echar la culpa afuera. Y ese 2 meses después decidí ir a pasar mi primer año nuevo sin los niños eh, a un campo de verano que ella lideraba.
y ahí pude ver, además de dormir mucho y descansar mucho, pude ver que la única manera que yo tenía realmente de poder quedarme quieta en eso que dolía realmente, eh, era que yo aprendiera algo que realmente era un lugar bien desconocido para mí, que es Mm, poder ser amorosa conmigo en ese tiempo, ¿no? Realmente el poder reconocer que lo que estaba pasando dolía, eh, respirar en ese lugar sin irme, sin salir corriendo, eh, pero a la vez a poder aprender a ser amorosa, ¿no? Como que el dolor más fuerte para mí no tiene que ver con el sufrimiento de lo que está pasando, sino la manera en que nosotros nos acompañamos a nosotros mismos en ese dolor, ¿no? Cómo dejábamos de lado la autocrítica, cómo dejábamos de lado la vergüenza, cómo dejábamos de lado el culparme, el culpar a otros, ¿no? Eh, y yo vi que realmente yo era muy inexperta en eso. Y fue duro para mí porque yo venía trabajando en el desarrollo personal hace muchos años. Y porque el mundo me reportaba que yo era una persona que acompañaba amorosamente a otros. Y sin embargo, ver cómo para mí en los momentos difíciles la compañía que yo hacía conmigo eh, realmente no era amable, no era tierna, no era amorosa y eso incrementaba mucho como el dolor. Yo creo que fue una pista para empezar. Eh, entonces no había otro camino para mí. O sea, yo no creo que, o sea, si yo realmente quería transitar ese momento duro para mí, yo necesitaba poder ir a buscar un lugar que pudiera darme como una práctica que me permita a mí aprender por primera vez en la vida eh, a ser una buena amiga mía, ¿no? Como a poder tratarme con amorosidad en los momentos difíciles, en el cansancio, en no saber qué hacer y poder sostener ahí de forma amorosa. ¿Sí? wow. Entonces, yo creo que, a ver, como aprendemos los aprendizajes más bonitos en la vida, que realmente estando muy incómodos, Caro. O sea, Mm, yo creo mm, que eso fue. así es. Y ahí voy a entrar a qué nos genera esa incomodidad. Y es como para darle pistas a quienes no pueden ser amigos de sí mismos, quienes se critican tan duro, quienes son los principales jueces de sí mismos. ¿Qué es lo que no nos permite? Porque yo creo que de eso se trata el juego, tú mismo lo dices, como poder mirar, darnos cuenta que no se trata del mundo exterior que nos critica o que nos enjuicia, sino que somos nosotros mismos en esa conversación interna que nos genera tanto dolor. ¿Qué dirías tú que es la causa de eso? ¿De dónde nace? Mm. Cuando empezamos a buscar como el inicio del ovillo, nosotros vamos como aprendiendo de alguna manera que si nosotros realmente nos tenemos a raya, ¿no? Como realmente podemos como encontrar en la autocrítica como una motivación, ¿no? Y es una forma, ¿sí? De hacernos responsables, ¿no? Muchas veces con el látigo puesto, ¿no? Para no volverlo a hacer, de la próxima vez ser más sabio, más inteligente y hacer algo distinto, ¿sí? Eh, pero lo que muchas veces nos cuesta encontrar es algo que probablemente, ¿sí? En la historia eh, no ha estado tan presente para nosotros, que es realmente poder como recibir en estos momentos difíciles un espacio tierno y amoroso, ¿sí? Vamos aprendiendo de alguna manera en que tenemos que avanzar en la vida resolviendo cosas, teniendo planes B, eh, pudiendo realmente surfear las olas que aparecen como realmente un gran recurso. Pero no tenemos tanta práctica de poder respirar y notar y reconocer que esto duele.
antes de salir corriendo a buscar qué hacer y cómo Ujú, salir de ahí. ujú, Realmente estar ahí donde duele no es un lugar dulce, no lo es. O sea, ujú, poder mirar este lugar, como tú dices, de lo que es vulnerable, de lo que nos toca, de lo que nos trae esos lugares de no pertenencia, de no amor, esos lugares como de vergüenza, de no sentirnos dignos, de insuficiencia, ¿sí? No es un lugar donde de alguna manera la comodidad aparezca, ¿sí? El problema es que cuando nosotros no damos un tiempo para poder notar y decir, ah, esto dolió, ay, ujú. acá me rompieron el corazón, ¿sí? Esto no era lo que yo estaba esperando, ¿sí? Si no hay una pausa para poder notar, ¿sí? Tampoco hay un espacio para que nuestro corazón pueda sentirse atendido y visto, ¿no? Así Eh, es. Por ahí. El tiempo ya se nos voló, Ro. Así que a la vuelta vamos a seguir conversando sobre este camino a la compasión. Y mientras tanto, yo me quedo con algo que tú dijiste, que es, necesitamos mirar ese lugar vulnerable de nosotros y de alguna forma es conocer nuestras propias historias que han generado eso que no nos permite ser compasivos con nosotros. Así que les dejo esta frase. Cuando conocemos nuestras historias, nuestros corazones se conectan. Y con esta frase nos vamos a un corte comercial. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Muy bienvenidos de vuelta. Esta conversación es bien relevante porque yo creo que todos como seres humanos, dado como aprendimos a vivir la vida, siempre nos estamos autocastigando, siempre estamos hablándonos duro, siempre estamos en ese espacio en el que no nos permitimos ser tan vulnerables como para reconocer la forma como nos relacionamos con nosotros mismos. Y normalmente lo que hacemos es proyectarlo en otros. Entonces es mi pareja la que me trata de esta manera, o la forma como me responde mi hijo, o mi jefe y la reacción que tiene frente a ciertas situaciones. Siempre lo estamos poniendo afuera. E incluso nosotros mismos nos volvemos tiranos con otros en la forma como nos relacionamos. Entonces, no nos damos cuenta en cómo también eso que vivimos internamente empezamos a ejercerlo en situaciones tan básicas como en el tráfico o en el encuentro en un supermercado. O sea, la forma como tú empiezas a ver el mundo tiene que ver precisamente con esa forma como te tratas a ti mismo. Y creo que por eso es tan relevante entrar al camino interior de la compasión. Entonces, Virro Preciosa, la pregunta es, ¿qué es la compasión? ¿Qué les puedes contar a nuestra audiencia acerca de este camino? mm. La compasión, Caro, es el compromiso profundo del corazón de notar el sufrimiento propio y ajeno, ¿no? Y esta primer parte no es menor, porque nosotros vamos muchas veces muy automático y muy dormido. Es difícil como reconocer el sufrimiento en la sala, es difícil reconocer el sufrimiento de nuestros equipos, es difícil reconocer el sufrimiento dentro de la mesa familiar, ¿no? Lo que sí sabemos es que cada ser humano que yo encuentro y coincido en la vida está luchando una batalla invisible, ¿no? Igual que yo quiere sentirse en paz, igual que yo quiere realmente poder ser feliz. Entonces, la primera partecita de la compasión es cómo realmente yo despierto esa sensibilidad para notar el sufrimiento propio y el ajeno.
Pero nuestra segunda parte, que es lo que de alguna manera nos diferencia con lo que es la empatía, es comprometerme a hacer algo al respecto, ¿sí? Lo que tiene de maravilloso la compasión es que no solamente yo noto y reconozco esto que estoy sintiendo, sino que puedo hacerme la pregunta de qué necesito en este momento, cómo realmente puedo cuidarme de la mejor manera con esto que estoy sintiendo, cómo realmente puedo hacer algo por el otro en lo que está sintiendo. Entonces, compasión es el notar el sufrimiento y realmente poder comprometerme en hacer y ponerme disponible para el otro para poder aliviarlo, ¿sí? O suavizarlo. Mm. Me, me, me conecta profundamente esta conversación porque yo creo que parte de lo que nos pasa cuando vivimos desafíos grandes en la vida es que nos enfrentamos sin lugar a duda al sufrimiento, ¿sabes? Y a veces como seres humanos lo que tendemos a hacer es evadirlo. Es como tengo que hacer más cosas, tengo que cambiar la forma como vengo haciendo algo, tengo que hacer cambios físicos, si se trata de una enfermedad, medicina, pero como que no pensamos en la compasión como una medicina. Y yo creo que es una medicina que no solamente te sana internamente a ti misma, sino que sana tus relaciones. Mm, ¿Qué dirías tú acerca de la compasión como una medicina en la relación? ¿Qué es la compasión como una práctica que nos permite un nuevo espacio de relación? ¿Qué les contarías, dado tu propia experiencia, a nuestra audiencia? Lo primero que después como de 5, casi 6 años en este camino es que es un camino imperfecto, eso es lo primero, ¿no? Como eh, nosotros vamos dando pasitos y lo cierto es que esto de estar presente para notar el sufrimiento eh, sigue siendo un desafío diario. Eh, Yo creo que un primer paso es que yo pueda pausar, ¿no? Que yo pueda realmente reconocer, ¿sí? Que nosotros como seres humanos hacemos juicios, ¿no? Y que los juicios nos alejan, ¿no? Nos distancian de la conexión. Y vamos a seguir haciéndolos porque esa es una manera de cuidarnos, de defendernos, de no sentirnos amenazados, ¿sí? Por lo cual van a aparecer. Pero en la medida de que yo pueda hacer una pausa de presencia y poder saber las cosas que me pasan cuando otros me gatillan en una relación, por ejemplo, ¿sí? Lo segundo es recordar que el otro, igual que yo, realmente quiere ser feliz. El otro, igual que yo, realmente está poniendo lo mejor que puede poner, dado quién es. Realmente, ¿no? Realmente. Lo tercero es traer curiosidad, ¿sí? Como lo que ocurre cuando nosotros no estamos muy presentes es que los juicios hacen que nosotros tomemos una carretera, ¿sí? Sin realmente detenernos mucho. Y ese es un momento en el que nosotros necesitamos, como con curiosidad y asombro, poder realmente traer algunas preguntas para poder saber cómo es que el otro, ¿sí? Nos regala esa mirada o dice lo que acaba de decir, ¿sí? Y lo cuarto es saber que tenemos que empezar por nosotros, ¿no? O sea, no hay manera de que yo realmente, genuinamente, pueda traer un lugar compasivo para otros si yo no he hecho un camino en los momentos difíciles de poder reconocer que lo que más necesito son espacios de ternura y amorosidad, ¿sí? Yo creo que la compasión nos trae el poder suavizar esta idea de separación que nosotros Mm, tenemos como seres humanos, que en esos momentos de tensión
yo realmente lo que hago es poner al otro en un lugar de la vereda de enfrente, ¿sí? Y realmente el camino es cómo nosotros volvemos a generar la posibilidad de crear un puente ahí, ¿sí? Y yo creo que ese es uno de los caminos eh, más maravillosos y realmente actos heroicos y desafiantes que trae la compasión como una práctica, que es que en vez de cortar puentes, yo realmente en esos momentos pueda tener la posibilidad que él o ella, igual que yo, ¿sí? Forma parte de la familia humana, realmente está haciendo lo mejor que puede hacer desde su lugar, ¿sí? Y cómo en vez de separarnos, ¿sí? Podemos encontrar espacios que permitan tejer puentes nuevamente. Mm. Y yo creo y coincido contigo que efectivamente el crear puentes viene de atrevernos a ser vulnerables. Yo lo contaba en la historia que conté al iniciar el contexto de este programa. Em, Nosotros a veces etiquetando a todos los que tenemos alrededor, lo que terminamos haciendo es generando barreras entre los seres humanos. Y quizás lo que nos estás enseñando es que de lo que se trata es precisamente de poder ver cuál es la historia que hay detrás de este ser humano, que quizás es por lo que se comporta de una manera en la que quizás yo no recibo o me cuesta relacionarme con este ser humano. ¿Qué les dirías a las personas que eh, viven en un entorno donde hay mucho juicio, donde se sienten que el sistema no permite practicar la compasión? ¿Qué les dirías a ellos? Y esto como para ir cerrando porque ya se nos fue el tiempo otra vez. Sí. A ver, uno de los grandes descubrimientos para mí, Caro, es que a veces sentimos que necesitamos conocer la historia de por qué el otro o la otra hace lo que hace, ¿no? Y realmente a veces este es un camino muy largo. Uno, porque a veces las personas no sabemos muy bien, ¿no? De qué cosas nos gatillan o por qué hacemos ciertas cosas. Para mí el descubrimiento grande de la compasión ha sido realmente tener una fe profunda de que el otro, igual que yo, ¿sí? Está haciendo lo mejor que puede y que el otro, igual que yo, eh, realmente quiere ser feliz y quiere estar en paz. Y ese lugar de certeza grande permite que podamos nosotros como susurrar, ¿sí? Y suavizar también esta sensación personal que tenemos, ¿no? Porque a veces no vamos a poder comprender, ¿no? Todas las historias de por qué las personas hacen lo que hacen. Aquí el gran trabajo, yo te diría que también es como un trabajo espiritual, es si nosotros realmente confiamos que la especie humana es una especie en conexión, ¿no? Que realmente todos estamos aquí como una familia humana haciendo lo mejor que podemos, Mm, ¿eh? Eh, y esa gran pregunta realmente te pone en un lugar muy distinto para poder conectarte, ¿no? así es, así es. Gracias, Ru. Gracias por esta conversación. Ahora vamos a seguir y lo que vamos a hacer en el siguiente segmento juntas es que Ru nos va a hacer un regalito de una práctica de compasión para que la podamos habitar en el día a día. Y me quedo de esta conversación con esta frase: la compasión no elimina el juicio, lo atraviesa con conciencia. Ahora nos vamos a un corte comercial y a la vuelta nuestro ritual de cierre. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Antes de entrar en el corazón de este último segmento, quiero agradecerte por seguir conectado, caminando este viaje con nosotras. Recuerda
que Ser Fiel a Mí es parte de la programación de Now Media Televisión y puedes ver todos nuestros programas en vivo o a tu propio ritmo, descargando la aplicación gratuita en Roku o en iOS, donde encontrarás toda la programación bilingüe que honra la conciencia, la transformación y la voz del alma. Y si quieres acompañarme mientras manejas, caminas, mientras estás en el aeropuerto o estás tomándote un café, puedes escuchar este programa en versión podcast en nowmedia.tv y en todas las plataformas de podcast. Muy bien. Eh, Antes de entrar en forma en nuestro ritual, quiero invitar a Ro a que les cuente qué hace ella alrededor de la compasión, del liderazgo. Es una mujer que siempre ha estado al servicio de la experiencia humana. Y en el último tiempo en particular, y en eso hemos conectado muy profundamente y por eso está en este programa, ella ha logrado integrar la compasión, la espiritualidad y un camino muy profundo que ella ha hecho desde muchas perspectivas y está haciendo algunos retiros en Argentina, en Perú, estuvo en Machu Picchu haciendo un retiro precioso. Me gustaría que contaras un poco de esa experiencia muy breve para que les cuentes cómo te pueden encontrar a ti, Mirro. Mm. Bueno, una de las cosas de Soul, que es como nuestro retiro con mi amiga Dani, es, es un retiro itinerante, parte de- del propósito que tiene es poder ir aprovechando como los lugares mágicos que tiene este continente americano para encontrarnos, para seguir como prendiendo como un fogoncito alrededor de trabajar la compasión, de trabajar algo vital para eso que es nuestro sistema nervioso y nuestro espacio somático como seres humanos, ¿no? Porque hoy estuvimos hablando bueno, cómo de alguna manera llegamos a este lugar de ser más amorosos con nosotros mismos en los momentos difíciles y tormentosos. Y eso requiere también que cuando todo nuestro sistema nervioso de alguna manera se altera porque algo está doliendo y está sufriendo, ir encontrando realmente alguna cajita de herramientas que nos permita poder estar presentes y poder notar el sufrimiento. Así que Maravilloso. Soul es un retiro itinerante. Vamos a estar en Chile en el mes de abril y seguiremos por Argentina, por Ecuador y probablemente como Colombia. Así que los invito a mirar. Sigue siendo una intención de poder acompañar personas en un lugar de pausar, de notar, de realmente poder reconocer realmente que lo más doloroso no es el sufrimiento que aparece, sino la manera en que nosotros lo acompañamos y cómo ojalá ir encontrando algunas varitas mágicas para que ese acompañamiento sea más amoroso, más suave. Precioso. Gracias, Mirro, por compartirlo. Creo que con ellos siembras semillas de compasión y de bienestar y de conexión con algo más grande. Desde ahí es que los seres humanos elevamos nuestra conciencia cuando nos atrevemos a mirar esos Mm. lugares de nosotros mismos. Y gracias por eso. Y bueno, Y, continuando y tú, con la conversación en la que veníamos. ¿Querías decir algo? sí, tú sabes que gran parte como del desafío que hemos conversado ya hace por lo menos 2 años es en este mundo organizacional en el que yo también, esta parte de mi propósito, hoy tiene que ver con esta construcción de, de organizaciones compasivas, ¿no? Cómo vamos creando espacios más amorosos en el mundo organizacional que realmente permitan que las personas puedan tener una experiencia de pertenencia, ¿sí? Y realmente una experiencia de poder como suavizar, ¿sí? Muchas de las ansiedades, estreses, agotamientos que hay también ahí. Entonces, en ese desafío bonito también estamos. Maravilloso. Porque yo creo que ahí es donde necesitamos la compasión. Es muy fácil cuando lo miramos en el ámbito personal, pero cuando te enfrentas
al sistema, a las organizaciones, a la familia, a la pareja, a la crianza. Ahí es donde la compasión se vuelve una práctica. Y aquí es donde quiero que empecemos a hacerle regalitos a nuestra audiencia para que ellos puedan aprender prácticas de compasión. Si la compasión fuera una práctica diaria, sencilla, ¿por dónde empezamos, Ro? ¿Qué quieres regalarnos hoy como ritual para que nuestra audiencia empiece este camino de mirarse a sí mismos y poder eh, entrar a habitar la compasión? Mm. Ya. Voy a invitarlos a quienes puedan ir cerrando los ojos. Y si no puedes ir cerrando los ojos, maravilloso. Solo voy a pedirte que realmente puedas hacer una inspiración bien profunda, ¿no? Como poder volver por un ratito a- al cuerpo. Mm. Inhala profundamente, ojalá pudiendo como suavizar la cantidad de conversaciones que muchas veces aparecen para nosotros. Lleva toda tu atención, como aquello que hoy, en este momento presente, sientes como algo que está siendo difícil, que se siente difícil para ti. Permite que aparezca una sensación, no intentes cambiarla ni mejorarla. Luego voy a invitarte a que cuando aparezca esto que hoy se siente difícil, incómodo, tú puedas reconocerlo. Esto es, esto no está siendo fácil, esto está siendo incómodo. Hazlo con una voz amorosa, ¿eh? Sin juzgarte, solo notando que esto existe para ti. Y recuerda también que la compasión es ese acto heroico de humanidad en estos tiempos difíciles. Permítete en este momento poder regalarte alguna palabra que pueda posarse en tu cuerpo, ¿sí? Que pueda posarse en tu corazón, amable contigo, sin que sea una exigencia, sin que sea algo que tengas que hacer, sino realmente poder regalarte en eso que hoy se siente difícil, unas palabras amorosas contigo, permitiéndote ser amable contigo, reconocer tu pertenencia a la familia humana, poder escuchar de ti una voz tierna. Reconoce también que la compasión y la amorosidad contigo no elimina el sufrimiento, solo va a ser una compañía para ti más amorosa para poder habitarlo. Elige algo que necesites decirte a ti en este momento para convertirte en alguien tierno para ti. Y solo percibe cómo se siente
poder hablarte con ternura y amabilidad. Puedes volver a hacer una respiración profunda, hacer una sonrisa, recordar que la compasión es ese arte de recordar una y otra vez y otra vez y otra vez que no estamos separados. Mm. Gracias, Ro. Hermoso. Bueno, estamos llegando al final de este episodio. No sin antes agradecerte. Primero, el ritual. Para mí fue exquisita la experiencia. Sin duda, siempre el camino es de vuelta a nosotros para luego poner afuera quizás lo que queremos para nosotros mismos, porque de alguna forma lo que buscamos todos es, como tú decías, no sentirnos separados. Y yo creo que la fuerza que nos une es el amor. Así que con eso me quedo, con eso me quedo. En una frasecita, el último regalo que quieres hacerle a nuestra audiencia para despedirte. Mi experiencia ha sido que realmente la compasión ha sido como un regreso suave, un poquito como volver a recoger las miguitas de pan de Hansel y Gretel, eh, a lo más humano de nosotros. Y lo más humano es esto de a mí también, ¿no? A mí, igual que a ti, me pasan estas cosas. ¿Eh? Y eso ha sido realmente como un mantra en este tiempo. Eh, y, y ha permitido que realmente la conexión pueda mantenerse muchísimo más. Así Muchas que gracias, eso, Ro. Caro, gracias, gracias por este rato. A ti y a Gracias a toda tu ti. audiencia que te sigue. ¿Sí? Gracias, hermosa. Me he sentido muy amorosamente como contenida en este rato. Gracias. Gracias, hermosa. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Y para el cierre, esta frase. Em, Somos historias vivas caminando este viaje, aprendiendo a amarnos a nosotros mismos. Soy Caro Guevara y este es mi llamado, ser fiel a mí. Nos vemos en el próximo episodio.